Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 en punto de la mañana, a las 10 comienza la segunda parte de este programa. Estará Juan Ramón Lucas como cada día al frente. Hasta ese momento estamos en tertulia con más de una opinión y más de una voz y más de un asunto y más de un criterio y más de un punto de vista. Y más de un gobernante europeo hoy en Bruselas. A estas horas pues están cada uno yéndose para casa ya, después de las 13 horas y pico que han pasado juntos en la capital comunitaria esta madrugada. 13 horas de reunión, pero a repartir entre 28 gobernantes, más Jean-Claude Juncker y más Donald Tusk. O sea, tocan a 26 minutos cada uno. Tampoco es tanto, entonces. Sabiendo de la predisposición de los gobernantes a hablar largo, ¿no?, de todos ellos. Les venimos contando desde las 6 que el acuerdo que se ha alcanzado en Bruselas esta madrugada pues es más de filosofía general en el asunto migratorio que de resoluciones concretas y desde luego que de resoluciones obligatorias de cumplir para los gobiernos. Todos dicen que están muy satisfechos. Italia porque los rescatados serán repartidos entre los demás países. Los demás países porque el reparto va a ser voluntario, o sea que el que no quiera pues se queda fuera. Que no quiera acoger no acoge. España porque dice Pedro Sánchez que hemos logrado más recursos para Frontex y para la colaboración con Marruecos. Y nosotros nos podemos dar francamente por satisfechos. Creo que hemos conseguido cosas muy positivas para el país y sobre todo y muy importante a nivel europeo, porque estamos en la capital de Europa, seguimos caminando en esa respuesta común. Seguimos caminando, pero no hay concreción sobre dónde estarán los centros de internamiento en puertos europeos. Se habla de centros en territorio europeo, pero voluntarios. El gobierno que quiera lo crea y el que no quiera pues no lo crea. En España, como ya los tenemos creados, se llaman CIES, pues no hay necesidad de hacer nada nuevo. Bueno, Pedro Sánchez no quiso opinar ayer a su llegada a Bruselas sobre el discurso del embajador Pedro Morenés, que tanto ha escocido al presidente independentista de Cataluña. Es que no lo he escuchado, pero en todo caso lo que sí que le puedo asegurar es que presos políticos en España no hay. Pero sí dijo el presidente del gobierno que referéndum de autodeterminación va a ser que no, ni pactado ni sin pactar. Hoy le van a preguntar por este asunto y por el traslado de Junqueras y de los Jordis a cárceles catalanas a la portavoz del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Los viernes de Isabel Celaá. Y además tenemos que hablar esta mañana del pulso entre PSOE y Podemos por el nombre del nuevo responsable de Radio Televisión Española. A los socialistas les gusta Arsenio Escolar. Los de Podemos quieren darle el poder a Ana Pardo de Vera. A esta hora que se sepa no hay acuerdo al respecto. Y en Santiago de Compostela, la gloria bendita de ver cómo ha quedado limpio, restaurado el pórtico de la gloria del maestro Mateo, la emoción de los especialistas al ir descubriendo los colores de las tallas. Nos emocionaba el equipo cada día y cada día descubríamos nuevas cosas. La calidad de la talla, los detalles, la minuciosidad de los pliegues, de los tocados, de los peinados. A las 9 escuchamos la firma de Fernando Savater. Con Ignacio Rodríguez Burgos, la información económica. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Carlos. Y es en la tertulia de esta mañana, en el análisis y en la animación del programa, está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Y Sabino Méndez. Buenos días, Sabino. Buenos días desde Sitges, Carlos. Y Arcadi Espada. Buenos días, Arcadi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Rubén Amón. Buenos días, Rubén. Buenos días desde Sevilla. Así suena la mañana de la radio. Sí, la radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Buenos días, Carlos Alsina. ¿De qué? Saludo profundo, pues. Yo correspondo a los saludos profundos con la misma profundidad, o parecida. Mira, he contado lo de la discrepancia entre el PSOE y Podemos sobre quién debe presidir Radio Televisión Española. Sí. Y apunto, además de lo que he dicho, que El Confidencial, en información de Fernando Garea, publica que el periodista Andrés Gil parece que es el que va a ser propuesto finalmente en virtud del acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, ¿y de qué asuntos no podemos dejar de hablar esta mañana entonces, Fernando? Bueno, pues habrá que decir algo del Consejo Europeo y su mejorable acuerdo sobre inmigración, y del rey en Girona, y algo más del choque de Torra y Morenés en Washington, y de la lista de morosos fiscales. Son los temas fundamentales del día.
Ayer, Alsina, situabas en el primer plano lo ocurrido en Washington y en primer plano continúa. Ayer dabas a conocer lo sustancial del choque, hoy conocemos los discursos literales del presidente y el embajador y también las reacciones que centran el debate público. Y estas son, a mi juicio, las cuestiones. ¿Le llamó mentiroso Morenés a Torra por rectificar lo que llamó su propaganda? Si lo único que hizo el embajador fue dar su versión, ¿es para abandonar la sala y pedir su inmediata dimisión? Respecto a las reacciones, lo que más llama la atención es que Borrell ampara a Morenés, como es natural. Ningún embajador puede permanecer impasible, dijo el ministro, mientras que Pedro Sánchez se limitó a abogar por la no confrontación. ¿Esto qué es? ¿Poli bueno y poli malo, como dice Rufián? ¿Buenismo del presidente español? ¿O alta política para no tensionar más la reunión del día 9? Y no olvidemos a Pablo Iglesias. Iba por el pasillo del Congreso, le preguntaron los periodistas y el señor Iglesias, que siempre tiene opinión sobre todo, no la tiene sobre esto. ¿Le resulta difícil discrepar de su nuevo amigo? En este ambiente, y en medio de una campaña en contra y un boicoteo oficial catalán, los Reyes presidieron la entrega de los premios Princesa de Girona. Discurso de Felipe VI en su papel, compromiso con los valores catalanes y una Cataluña plural de todos y para todos. Hoy estará con los emprendedores. Torra debe estar pasándolo fatal, porque el rey se le cuela por las cañerías. El consuelo le llega de lo que prevén los medios informativos. Sánchez, dice La Vanguardia, acelera el traslado de los presos a Cataluña. Llarena da el visto bueno, dice que el asunto es del gobierno, y lo mismo el día 9, Sánchez, en vez de regalarle un libro a Torra, le regala ese traslado. La pregunta que queda en el ambiente es, visto el clima de entendimiento en Washington, la actitud de reina ofendida de Torra, la obsesión por hablar de siglos de persecución y la campaña contra el rey, ¿qué esperanzas hay de que la estrategia de no tensión de Sánchez dé algún resultado? Bueno, esta mañana la noticia es que terminó este Consejo Europeo de más de 13 horas y que hay acuerdo para compartir la gestión migratoria y también para ayudar, eso se ha dicho, a los países receptores. Entre ellos España, que tuvo allí al chico nuevo, como Juncker llamó a Pedro Sánchez. Espero el juicio de nuestros analistas porque hay mucho que explicar. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso de acuerdo declarativo? Aunque lo supongo. ¿Qué es compartir la gestión migratoria y cómo se hace? ¿En qué consiste el apoyo financiero a los países receptores como España? ¿O qué suponen esos 500 millones de euros que se destinan a combatir las causas de la emigración? ¿Con 500 millones de verdad se combate algo? En las demás cuestiones con que cierra la semana y a la espera del Consejo de Ministros, tenemos además de los presos catalanes de que hemos hablado, a los de ETA. Hoy se habla ya de excarcelación. Supongo que será por la vía Nanclares. De lo contrario, dispongámonos a seguir escuchando al PP. Se está pagando un precio a los independentistas. Iba a preguntar también cuál es la dificultad para encontrar un nombre para presidir Radio Televisión Española, pero ya has dicho, Alsina, lo que publica el Confidencial, sí, que será que hay acuerdo entre Sánchez e Iglesias para que sea Andrés Gil. Andrés Gil es un periodista que escribe en El País y en el diario.es, hasta donde yo llego a localizarlo. Otra gresca política en los impuestos. Hoy se habla mucho de la lista de los morosos y de las subidas para financiar las pensiones y aumentar el gasto social. Si eso ocurre, apunten lo que dicen PP y Ciudadanos. Tumbarán el techo de gasto del gobierno. Y en la carrera electoral del PP, Pablo Casado rompe el panorama idílico de chicos y chicas buenas que quieren el bien de todos. Pablo pasa al ataque directo y habla de juego sucio, y según La Razón se duda incluso de que haya un debate a dos. ¿Ha terminado la paz? ¿Asoma algo parecido a la división? La noticia y la imagen más hermosa es volver a ver el pórtico de la gloria, sí, en toda su rica policromía, y todo hecho por una fundación privada, la Fundación Barrié. Y la coña marinera, ese de la manada, el guardia civil, que asomó a una comisaría a interesarse por el pasaporte. Pero no pienses mal, querido Alsina, según su abogado, no quería hacerlo, ni renovarlo, ni nada de eso, ni fugarse. Era pura curiosidad intelectual de guardia civil. Sí, pues la curiosidad intelectual ha provocado que la Fiscalía diga que hay que volver a meterle en prisión. Exacto. Aunque sea provisional.
Oye, y del gol de Colombia no me dices nada. ¿Cuántos segundos eres capaz tú, por ejemplo, de cantar un gol sin tomar aire? No he ensayado nunca, pero he escuchado, porque antes lo has puesto, yo diría que soy capaz de aguantar el 10% del tiempo de ese locutor. El locutor Carlos Alberto Morales Vallejo, narrador de Blue Radio. Id contando, ¿tenéis un reloj a mano o un cronómetro? ¿Cuántos segundos está este hombre cantando gol? Seguramente fue lo último que hizo. Aquí en España hubo un locutor, Héctor del Mar, que fue contratado precisamente por su capacidad para cantar los goles muy largos. Estamos hablando de la cadena SER hace muchos años. Sí, Héctor del Mar, hombre, un clásico de nuestra radio. Y el realizador técnico ahí esperando para poder meter la musiquita del gol y el anunciante y esas cosas. Y no se acaba nunca. Por tanto, que tengas un día muy bonito y un fin de semana estupendo. Cuídate. Y hasta igualmente hasta el lunes. Adiós, buenos días. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. 13 minutos para llegar a las 9 de la mañana, perdón. 9 de la mañana, 8 de la mañana. En las Islas Canarias. Salud, en las Islas Canarias. Bueno, antes de que hablemos de la cumbre europea, Andrés Gil, la información que publica El Confidencial, va a ser propuesto para presidir Radio Televisión Española. Propuesto es porque el nombramiento lo tiene que ratificar el Congreso, las Cortes. Hace falta el apoyo de otros grupos, pero este es el nombre que finalmente han acordado Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, después de estas informaciones que hemos conocido en las últimas horas, que decían que el PSOE proponía a Arsenio Escolar, mientras que el partido Podemos quería a Ana Pardo de Vera, la directora de Público. Andrés Gil es el jefe de política del diario.es, cuenta Garea en El Confidencial. Puede ser el nuevo presidente de Radio Televisión Española si prospera este acuerdo. Fue propuesto por Iglesias este nombre y tras una intensa negociación, dice la información, ha sido aceptado por Sánchez, quien mantuvo las conversaciones desde Bruselas. O sea, estaba a la vez el presidente, esto hay que tener habilidad para saber hacerlo, a la vez negociando con Merkel, con Macron, con Giuseppe Conte, con el austríaco, todo lo de la política migratoria y con la otra mano negociando con Pablo Iglesias el nombre del presidente de Radio Televisión Española. Dice además la información que Andrés Gil, antes de unirse al diario.es, trabajó en El País y en Prisa Revistas, en el grupo Prisa, y que fue fundador del diario ADN, fundador y subdirector del desaparecido diario ADN. Esta es la información que publica Garea. No sé si alguno tenéis algún dato más o alguno habéis trabajado codo a codo, mano a mano con Andrés Gil. No, Pilar Gómez, Rubén tampoco. No, pero tengo la impresión de que es el clásico candidato de compromiso, puesto que ni la opción del Partido Socialista es la que ha triunfado, ni tampoco la guía original de Podemos. Luego se elige una tercera figura que proviene del ámbito ideológico, es verdad, del diario.es, y que para mí es un perfecto desconocido. Bueno, Arcadi tampoco conoce a Andrés Gil. Lo que pasa que, parece que ese es, efectivamente, como decía Rubén, la táctica habitual, ¿no? Se lanzan dos nombres, uno por cada, y luego se elige otro de consenso. Hombre, lo que es lamentable es los nombres que se lanzan, ¿no? Que se tiran ahí como, en fin, para puro interés de los partidos, ¿no? Pero en fin, el perfil de este hombre es un perfil de una persona que lleva tiempo en los medios, que supongo que debe conocerlos bien, y desde luego es un perfil adecuado políticamente a la mayoría que en estos momentos gobierna España. Sabino tampoco conoce a Andrés Gil, pero a partir de este momento le conocerá, porque está atento a las informaciones que vamos
que vamos contando, a la espera No lo conozco, lo que sí que es curioso ver que tanto en el caso de Gil como en el caso de Escolar hay en ambos currículums hay precedentes de haber dirigido publicaciones gratuitas, este tipo de diarios en ambos perfiles, ¿no? Que siempre han tenido un pequeño sesgo populista, es curioso. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que se intenta transmitir es un mensaje como de aparente consenso, ¿no? Después de una selección, ¿no? Hay otro mensaje que no sé cómo sentará dentro del grupo Radio Televisión Española, y el mensaje es que dentro del grupo no hay nadie que esté capacitado para presidir Radio Televisión, porque hay que buscarlo fuera, hay que traerlo de fuera. Incluso habiendo, seguramente, digo yo, en Televisión Española, si lo que se busca es un periodista que tenga una cierta, digamos, afinidad con la izquierda y que lleve años trabajando en los medios y que tenga experiencia profesional, pues seguramente dentro del grupo habrá unos cuantos con ese perfil. Ya si lo que estás buscando es otra cosa, que es un gestor, alguien con experiencia empresarial en compañías de comunicación, ahí igual ya es más corto el abanico dentro del grupo Radio Televisión Española, pero si lo que se busca son periodistas. De todas formas, hace unos meses el debate era, me acuerdo que lo planteó Ciudadanos y también lo apoyaba el PSOE, el debate era aquel comité de expertos que había que crear, porque había que intentar despolitizar, habría que intentar que llegaran los mejores, y bueno, pues hemos visto que acabamos con un decreto, que a mí no me parece que sea la fórmula, y acabamos como ha ocurrido siempre, no solo ahora, pactando un candidato entre Podemos y el PSOE. Y bueno, pues sigue politizada Radio Televisión Española, esto no es ninguna novedad, pero como nos habían dicho que no iba a volver a pasar después del PP, pues bueno, seguimos en lo que ha ocurrido siempre, que se lo reparten en función de las mayorías del Congreso. Algún día veremos, ya veréis, a un gobierno conservador que ponga a un señor de izquierdas al frente de Radio Televisión Española. Depende. Y viceversa. Ese día nos asustaremos, ¿no? Bueno, la contracultura, habrá llegado la subversión. Sí. Bueno, algunas cosas que han dicho los gobernantes europeos después de esta reunión en Bruselas del Consejo que venimos contando desde las 6 de la mañana, terminó a las 4 y pico la reunión. Y por lo que han ido diciendo todos, pues hombre, lo llaman acuerdo, pero el acuerdo es más de apariencia que de realidad, porque el acuerdo consiste en que cada gobierno europeo va a hacer un poco lo que le parezca, o sea, como hasta ahora, y que concreciones sobre esto de los centros de internamiento en los puertos europeos tampoco es que haya demasiadas concreciones. Escuchamos a Pedro Sánchez, que decía esta madrugada que no siendo el mejor acuerdo posible, a él le parece que está bien. No es el mejor de los acuerdos, pero es un acuerdo importante que camina en la dirección de continuar dando una perspectiva europea a un desafío que es europeo, como es el de la migración. Esto mismo es lo que alega el gobierno de Italia para celebrar también el resultado de este Consejo. Lo que dice Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, es que gracias a que Italia cerró sus puertos a las ONGs y dijo que no desembarcaba el Aquarius porque los demás países tenían que hacerse cargo también de esta situación, gracias a eso es por lo que se ha conseguido darle ahora una dimensión europea al fenómeno migratorio. De este Consejo Europeo nace una Europa más responsable y solidaria. Y el presidente francés Emmanuel Macron, que también todos salen muy satisfechos, que celebra que sus socios europeos hayan acogido de buen grado la propuesta que él ha hecho para crear centros de internamiento en territorio europeo. La cooperación europea se ha impuesto al no acuerdo a las decisiones nacionales, lo que no hubiese sido ni eficaz ni durable. Este era el objetivo fundamental, poder salir de la reunión diciendo, en lugar del fracaso y de hemos conseguido un acuerdo, aunque sea declarativo y aunque sea pues de no obligado cumplimiento para ninguno de los gobiernos nacionales. ¿Alguna valoración queréis hacer de lo que se va sabiendo de lo ocurrido esta madrugada en Bruselas? Bueno, yo creo que sí quiero, sobre todo porque me parece que las palabras de Pedro Sánchez resumen la envergadura del fracaso. Y más aún reparando en esta idea de que la Unión Europea ha acordado creación voluntaria de centros para migrantes, ¿no? Creación voluntaria significa que cada país va a ejercer la política migratoria que le convenga y que no hay consenso en este aspecto por muchas ilusiones que se hubieran suscitado, y que la confluencia de planes excluyentes entre sí ha terminado por malograr la cumbre. Desde luego hay países que van a perseverar en el buenismo y otros que van a perseverar en la crudeza migratoria como argumento de sabotaje a la Unión Europea. Y en este sentido el más preocupante sigue siendo Italia. Yo no quito importancia al grupo de Visegrado,
pero Italia sí tiene mucha importancia por su peso económico demográfico en la Unión Europea y porque consolida ese mensaje xenófobo que se está abriendo camino precisamente partiendo de la gestión no oportunista interesada de la migración. Yo creo que Italia es la gran vencedora de esta reunión, que prácticamente permite a cualquier país europeo hacerlo de Italia. Y por lo tanto me parece que es un gravísimo retroceso en el problema más perentorio y acuciante que tiene la Unión Europea, basado solamente en una pequeña necesidad de salvar los problemas internos de Merkel con su ministro del Interior y de asumir la posibilidad cada vez más evidente del naufragio por la costa italiana de los proyectos de la Unión, no solamente respecto a la emigración, sino a muchos otros. Es verdad que Macron, su satisfacción podría ser más o menos justificable en el sentido de que efectivamente fue idea la creación de esos centros, pero en realidad su ejecución dista mucho de ser la correcta porque, como por lo que se conoce del acuerdo, no obliga a nadie. Italia, esta reunión se llegó con el puñetazo en la mesa de Italia. Y evidentemente para amortiguar este puñetazo todos han dado pequeños golpecitos en la mesa. Una reunión fracasada, a mi juicio. No se ha llegado a ninguna solución y además yo creo que se ha vuelto a aplazar ante la incapacidad absoluta del problema de fondo, porque estábamos hablando de estos centros para acoger inmigrantes que no son ninguna solución, yo creo, porque no están abordando el problema. Simplemente estás hablando de que los inmigrantes tendrían que ser devueltos a su lugar de origen y luego, pues ir seleccionando los que son refugiados, que también integrar o cómo se hace el reparto de estos refugiados es voluntario, por lo tanto veremos que no se podrían repartir porque nadie los va a querer acoger finalmente. Los centros, al ser, ya no solo creo que el problema sea que sean voluntarios, sino que cuando tú oías esta noche o ahora a los distintos líderes, todos presumían, por ejemplo, Pedro Sánchez, lo primero que ha filtrado Moncloa es, pero España no va a tener que tener ninguno. En Francia estaban en lo mismo, es decir, nadie en el fondo quiere asumir que los quieren tener, y a mí el problema de fondo me parece que la solución no son estos centros y además que tenemos que hablar no solo de refugiados, sino qué vamos a hacer con la inmigración. Europa va a necesitar de inmigrantes. ¿Por qué no se hace realmente una política de integración que sea real? Y yo creo que el resumen del fracaso es que las dos frases que ha dicho Pedro Sánchez sobre la reunión es un acuerdo europeo dentro del marco europeo. Pues estamos en Europa, pues ¿qué nos esperábamos? Creo que es una muy mala noticia porque están incluso peor que cuando se reunieron, que nadie va a tener ahora ni siquiera la obligación de auxilio, porque España, después del Aquarius y después de esta reunión, yo creo que España ha rebajado las expectativas de todos, sabiendo que lo que había hecho era un golpe de efecto. Y lo primero, insisto, que ha dicho Moncloa es que nosotros no vamos a tener ningún centro, y creo que al final se ha contagiado el efecto de Italia del resto de países miembros. Sabino. Es que Italia lo que ha introducido en las iniciativas y los debates europeos, en este caso, ha sido la cultura de la queja. Y si conducir la política europea, pues a partir de eso va a conseguir simplemente una especie de debates flácidos, de iniciativas flácidas, ¿no? Todos presumen de haber cuidado sus quejas y luego han conseguido poca cosa. Es, como diría, usando la frase de Pla, música de flauta lo que ha salido de toda esta cumbre. En tiempos tranquilos, pues todos barren para casa, pero esa cultura de la queja es lo peor y lo más letal que puede suceder para cualquier tipo de acuerdo europeo o coordinación europea. Y una cosa, un dato más, ¿no? La propina casi miserable de esos 500 millones dedicados a la mejora de la situación económica en África. Algo así. Las 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Aún nos tengo que plantear el asunto de Morenés y de Torra y del señor Sánchez y del señor Borrell, a cuento de lo que ocurrió en Washington en ese festival organizado
en el Smithsonian y con todo lo que ha traído consigo. Enseguida recordamos también lo que dijo ayer el señor Borrell, lo que dijo el señor Sánchez y lo que está diciendo el presidente Torra. Pero antes, como es viernes, son las 9 de la mañana, escuchamos el comentario, la reflexión que nos brinda Fernando Savater. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Carlos, buenos días a todos. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre el tema del acercamiento de los presos de ETA, en fin, que ya parece una cosa que se está tramitando de alguna forma. Primero recordar a qué vino el alejamiento de los presos de ETA. Vino porque existía un contexto de una banda criminal, es decir, no eran presos aislados, no eran delincuentes que habían cometido los delitos por una inspiración personal separada del grupo, sino que pertenecían a un grupo, era una acción coordinada, y esa acción coordinada seguía influyendo en las cárceles, por supuesto en el contexto del País Vasco, de modo que habría podido presionar sobre las cárceles y sobre los presos para evitar su reincorporación a una vida normal individualmente, etcétera. Bueno, efectivamente hoy ETA ya no mata, pero todavía como estructura, como fantasma ominoso sigue existiendo. Entonces yo creo que el acercamiento, en que individualmente pues se puede, no veo una objeción a ese acercamiento individual, habría que exigir no solamente eso del arrepentimiento y el lamentar la violencia, sino sobre todo la condena de ETA. Es decir, que esos presos dejaran bien claro que han roto con la organización, que la organización, que ETA les parece algo reprobable, que ellos no quieren saber nada con ETA, que condenan a ETA, que consideran que ETA ha sido algo negativo y sigue siendo en la medida en que sigue existiendo de alguna manera. Entonces, esa ruptura con ETA es lo que verdaderamente justificaría el hecho de que salgan de ese círculo del grupo criminal y puedan individualmente gozar de un acercamiento, de una proximidad con sus familias, etcétera. Siempre que dejen claro que ellos no pertenecen a ese círculo de ETA y por lo tanto no se van a apoyar en ese círculo de ETA para presionar a los tribunales y al resto de los ciudadanos. Esto es lo que comentaba el diario La Razón. Pilar, contabais el otro día que una vez que ya ETA se ha disuelto, esto le vale como argumento a quienes prefieren que los reclusos etarras no tengan que hacer nada para acceder al traslado o incluso a otras medidas, pues el argumento de como ya no hay ETA, pues entonces ya no hace falta ni que renieguen ni que repudien a la organización, ¿no? Claro, esa va a ser la principal diferencia con la vía en Anclares, es que no va a haber ya que repudiar a ETA porque la coartada va a estar en que ETA se ha disuelto, y no solo en la idea de los traslados, en lo que apuntaba hoy el Mundo sobre los tercer grado, sí. También aquí va a ser la clave, que ya no existe una banda terrorista. Uno de los requisitos para el tercer grado, aparte de haber cumplido al menos la mitad de la pena, es haber roto con la banda, y ahora no va a haber que romper con la banda, no va a tener tampoco que colaborar con la justicia, porque se supone que es para esclarecer unos atentados de una banda que no existe, y esto preocupaba muchísimo en la Audiencia Nacional porque es una decisión que se toma en instituciones penitenciarias, pero es cierto que si el fiscal recurre estos tercer grado acabarían decidiéndose en la audiencia. Vamos a ver lo que hace la Fiscalía, también pueden recurrir las víctimas, pero parece que se anuncia una cascada de tercer grados en terroristas, que hay que recordar que hay muchos ya que llevan más de la mitad de su pena y que al haberse disuelto la banda no van a tener que renegar de la banda y va a facilitar estos beneficios. Bueno, pero la banda se puede haber disuelto, pero los casos pendientes siguen pendientes. Es decir, sí. No se puede decir que ya, puesto que se ha disuelto la banda, también se han disuelto las responsabilidades de los delitos cometidos que están sin resolver, que son más de 300. Entonces, en fin, aparte de que hay otras formas de existencia política de la banda que no son simplemente la existencia militar, pero bueno, por lo menos lo que no se puede olvidar es que los delitos están sin resolver. Yo, de todos modos, sobre esto que dice Pilar, creo que hay que distinguir entre el tercer grado
el acercamiento, que es más bien el fin de la política de dispersión, a mi juicio, completamente lógica, desde el momento en que efectivamente la dispersión de presos solo se justifica para evitar el negocio de la sangre, el negocio del crimen, digamos, el negocio del asesinato, como se practica con narcotraficantes, con yihadistas, etcétera, etcétera, que me parece que ese es el sentido estricto de la política de dispersión. Yo lo que no sé muy bien es si, claro, el tercer grado es una decisión siempre de instituciones penitenciarias, digamos, de alguien que aplica, es decir, que cree que este preso es un preso modélico en algún sentido, que está ya preparado para un cierto nivel de reinserción. Claro, yo no sé hasta qué punto en eso, como dice Pilar, se puede aplicar la necesidad de colaborar con la justicia, porque ese es uno de los agujeros negros, sin ninguna duda, del postterrorismo, por así decirlo, ¿no? 300 casos sin resolver y ahí sí, y sin retóricas, un relato que escribir. Sí, pero es un requisito, pero es cierto que ese requisito ya está, porque los requisitos es haber roto con la banda, colaborar con la justicia, pedir perdón, asumir tu indemnización. Pero es cierto que en los fiscales y los jueces reconocen que lo de la colaboración, incluso ahora, no ha servido, porque ellos, los etarras, simplemente se niegan a colaborar, dicen que no conocen eso, y a no ser que hayan declarado en el juicio por el que están en prisión, se haya podido establecer una conexión directa con ese atentado, muchos de ellos dicen, bueno, pues es que yo pertenecía a este comando. Yo creo que se va a abrir la puerta, y se va a abrir la puerta por esta vía de la disolución de ETA, y en los tercer grados hay muchísimos, yo creo que podríamos decir que más del 50% de los etarras que están en prisión podrían tener estos requisitos para acceder a un tercer grado, que hay que recordar que solo te implica dormir en prisión, acudir a dormir simplemente. Fernando, que tengas una feliz semana, cuídate mucho. Gracias a todos igual, hasta luego. Hasta la próxima semana, adiós. 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en las Islas Canarias. Más de uno en Onda Cero. 11 minutos pasan ya de las 9 de la mañana de este viernes. Estamos iniciando la mañana del viernes, 8 y 11 en Canarias, con Pilar Gómez, con Sabina Méndez, con Arcadio Espada, con Rubén Amón. Hoy estamos simultaneando la emisión desde San Sebastián de los Reyes, estudios centrales, desde Onda Cero en Sevilla, desde Barcelona, desde Sitges. Con Ignacio Rodríguez Burgos enseguida estaremos también en algún lugar. Buenos días, Ignacio. Ahora me cuentas cómo está la actualidad económica. Es que estamos imparables esta mañana. Sí. Una cobertura verdaderamente... Creced y multiplicaos, ¿no? Y a continuación os voy a ofrecer testimonios sonoros en Washington, nada menos. Qué barbaridad. Washington, Estados Unidos. Cosmopolitas internacionales. Luego dicen que aquí somos centralistas y no sé qué. Bueno, hombre, cosmopolitas hablando de Torra, no sé. Pues no, mira, hablando de Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que dice que él naturalmente estaba obligado, como presidente que es de los catalanes, a decir en Washington, en ese discurso que comentábamos ya en el día de ayer, que en España sí que hay presos políticos y que España sí que és un Estado repressor. Per mi l'error seria que jo a Washington no parlés de la situació dels presos polítics i dels exiliats i del nostre dret a l'autodeterminació, perquè, insisteixo, jo cada dia parlaré dels exiliats, dels presos polítics i del dret a l'autodeterminació. La situació que viu el nostre país és gravíssima. En lloc d'Europa existeix un govern democràtic que hagi sigut destituït i empresonat. Una situación gravísima, no hay ningún lugar de Europa en el que un gobierno haya sido destituido. Él hablará todos los días, que lo sepa Pedro Sánchez, de todos los días, también todos cuando, los días. Cuando vaya a la Moncloa, hablará de presos políticos. Después de lo de Morenés, ayer el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, bueno, el embajador en Washington, dando la réplica a lo que había dicho, corrigiendo la propaganda, pues la expresión que utilizó Morenés, corrigiendo la propaganda del molt honorable, dice Borrell, pues el embajador cumplió con su obligación. Yo creo que el embajador dijo lo que tenía que decir. Ningún embajador de España puede permanecer impasible delante de los ataques que el señor Torra dirigió a España, a su sistema político, hablando de presos políticos, de represión. Y Pedro Sánchez, presidente del gobierno, al que ayer le preguntaron a primera hora si qué opinión tenía de lo de Morenés y Torra, dijo que no lo había escuchado, pero que en todo caso el gobierno que él preside no va a buscar la confrontación. No vamos a buscar para nada la confrontación con el gobierno de Cataluña, pero también es evidente que este gobierno va a ser claro en lo que respecta a la hora de definir lo que representa el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país. Bueno, opiniones respecto de este asunto. Pilar Gómez, ¿tú cómo lo ves? Yo agradezco que ayer Pedro Sánchez
se matizase a sí mismo, o bueno, dejara claro algo que tuvieron que decir tanto su ministro de Exteriores como la vicepresidenta Carmen Calvo, que es esto de que en España no hay presos políticos, porque después de escuchar como Rufián dijo, no presos políticos secuestrados en las cárceles, y Pedro Sánchez no dijo nada, ni le afeó la expresión. Bueno, pues bienvenido sea que Pedro Sánchez al menos defienda que España es una democracia, ya que parece que no quiso defender la labor del embajador de España en Estados Unidos, que es Morenés, que está de salida, es verdad que es del otro gobierno, pero que creo que lo que dijo lo puede compartir cualquier partido constitucionalista y cualquier constitucionalista, más allá del partido que sea, del PP o del PSOE, porque el señor Morenés simplemente vino a hacer algo de lo que nos hemos lamentado todos muchas veces, que es que no se había contrarrestado lo suficiente el mensaje internacional que lanzaban los independentistas, que está lleno de mentiras y que acaban dejándonos como un país donde se persiguen las ideas políticas. Insisto, me preocupa que el presidente del gobierno quiera llegar a esa reunión con Torra, que puede acabar siendo su peor foto, porque Torra está en la idea de mantener la confrontación, y que puede acabar siendo no de política de distensión, sino de política de ridículo. Están viendo ahora mucho las imágenes que se filtran desde Moncloa con el señor Sánchez. Ojo que a lo mejor la de Torra es peor que la de las manos o la de las gafas, depende de cómo salga Torra de Moncloa. Arcadi. Es evidente que el presidente del gobierno no debería tener esa reunión con el Valido, y por supuesto que hay muchos motivos para ello. El menosprecio absoluto de la democracia española que sistemáticamente practica, y su desprecio institucionalizado en sus recientes encuentros con el rey, el discurso de ayer, y sobre todo, en fin, ese puntal de la política nacionalista en estos momentos, que consiste solo en la propaganda. Vamos a ver, el discurso del señor Morenés de ayer, que leí con atención, es un discurso trivial. Es un discurso lleno además de lugares comunes, y que por supuesto no tiene por qué motivar ninguna otra reacción que no sea precisamente la de una cierta incomodidad de los que creemos que el halago indiscriminado a Cataluña, tópico, barato y folclórico, está en buena parte en los orígenes de nuestros poemas. Si ese discurso no es que provoque una reacción de los políticos nacionalistas allí presentes, es que la reacción ya estaba prevista. Es decir, de cada aparición pública del presidente de la Generalidad por delegación, tenemos que esperar eso. Porque, vamos a ver, es que lo he dicho muchas veces aquí, es decir, ellos perdieron el asalto a la democracia que planearon, lo perdieron drásticamente y el primer día. Saben que la vía de la revolución, por así decirlo, es una vía cegada, no les acompañó lo que esperaban, que eran sus masas, y lo único que les queda es la agitación permanente. Esta agitación permanente, el problema es que no se realiza solamente desde la calle, es decir, no son las masas, sino que en este caso coinciden los escuadrones con los gobiernos. Y toda la actividad institucional, y cuando digo toda la actividad institucional, digo también los recursos públicos, porque al fin y al cabo el señor Torra insultó ayer a los demócratas españoles en Washington con el dinero de los demócratas españoles. Toda la actividad institucional está destinada a la propaganda. Y por lo tanto, el presidente del gobierno es reo de esa propaganda cuando accede a recibir a alguien que va a utilizar esa visita como otro elemento más de propaganda, y de la cual, como insinúa a mi juicio correctamente Pilar, va a salir escaldado no el propagandista, sino el señor Sánchez, ¿no? Ahora bien, mientras sigamos permitiéndolo, desde luego ellos van a aprovechar absolutamente cualquier resquicio que tengan para hacer el tipo de actos esperpénticos y vergonzosos y humillantes que practicó en Washington la delegación nacionalista. Sabino. Bueno, Torra se ha ido a Washington a hacer un ejercicio que los que vivimos aquí en Cataluña, Arcadi y yo lo conocemos muy bien, que es un ejercicio de egolatría pueblerina. Estas escenificaciones de egolatría han sido habituales
en las últimas décadas en localidades pequeñas catalanas donde se encuentra la nuez del catalanismo independentista. Se cantan al segadors, se hace postureo heroico, uno se hace la víctima, etcétera. Lo que pasa es que es un círculo muy restringido que enseguida se acaba y vuelve a empezar. Es un mundo muy pequeño. Y yo me imagino que la sola posibilidad de hacer uno de estos postureos en Washington debe haber emocionado a Torra, vamos, de una manera espectacular, ¿no? Si se me permite un símil de mi trabajo, de mi medio profesional, a ver, es como cuando un grupo de música de amiguetes de tu pueblo le permiten tocar en el Madison Square Garden porque hay un acto benéfico general, ¿no? Claro, se vienen arriba y Torra pues se ha creído que era U2. Pero bueno, en cualquier caso, solo tiene un modo este hombre, quiere decir, no tiene una capacidad política de cambiar. Y de cara a la reunión del 9, lo que se van a encontrar es, me recuerda que el muñequito de Toy Story, que lo ponían en modo, le daban un botoncito por detrás y siempre funcionaba igual. Va a venir con este mismo discurso, con estas mismas escenificaciones de golatría, con todas estas historias que son habituales de victimismo, etcétera. Y bueno, sí, lo que decía Pilar, yo no sé si realmente saben con esa reunión del día 9 los supuestos amigos del diálogo dónde se están metiendo, porque se van a encontrar con un panorama bastante ridículo de cara a simples escenificaciones como está pasando últimamente. Pero ya Rufián había expuesto los términos del chantaje en su comparecencia ridícula del otro día. Esto está anunciadísimo. Y es del todo ingenuo pensar que este camino de deshielo que ha emprendido Pedro Sánchez va a conducir a una solución. Me refiero a la ingenuidad del acercamiento de los presos, como si este gesto resolviera la tensión y como si la ferocidad de Torra no equivaliera a la ferocidad de Puigdemont en los antecedentes. Y digo los antecedentes porque todos los motivos que llevaron a Pedro Sánchez a suscribir el 155 se le van a poner delante y no va a poder cambiar de postura si no se hace ajeno a su propia posición en solidaridad con Mariano Rajoy. Entonces, me pregunto si sigue en pie el plan soberanista, si sigue en pie, como ha demostrado Puigdemont, la idea del referéndum, y si sigue en pie la escalada hacia la independencia, ¿qué obstáculos va a poner con responsabilidad de Estado Pedro Sánchez, recordándose a sí mismo qué es lo que hizo cuando el soberanismo llegó tan lejos en tiempos de Rajoy, ¿no? Creo que Sánchez tiene 155 tatuado y que no se lo puede limpiar por mucho que pretenda hacerlo con estos actos de simbólicos que desde luego no consuelan la ferocidad de la dentellada soberanista. Y luego una cuestión sobre esto de los presos políticos, que en fin, que ya sé que puede sonar a retórica, pero a mí me parece que hay que decirlo, ¿no? Sí, los presos, el señor Junqueras es un preso político. Naturalmente que lo es. Es un preso político porque políticamente cometió un crimen presunto, por el cual está en la cárcel, y porque cualquier suerte de fascista que se levanta contra una democracia inmediatamente es un preso político, porque los presos de ETA fueron presos políticos, porque evidentemente su tipo de delito no es un tipo de delito sexual ni económico, no, es un tipo de delito político. Y la democracia española tiene que tener el cuajo, incluso, insisto, retórico, de asumir que es así, que cuando alguien hace algo tan insólito como en una democracia perfectamente convencional, levantarse contra ella, utilizando además las armas de la propia democracia al nivel máximo, que es el nivel institucional, pues evidentemente, ¿cómo se le va a llamar a un fascista que se levanta contra la democracia? Preso político. O sea, los fascistas que están en estos momentos en las cárceles por haberse levantado contra la democracia española son presos políticos. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque Arcadi, la acepción que maneja el soberanismo en esta polisemia del término, en realidad no es esa, es la persecución por las ideas, ¿no? Pero es que nosotros no tenemos que plegarnos nunca a que la Real Academia Independentista nos diga cómo tenemos que escribir, porque así surgen los derechos a decidir como eufemismo de la autodeterminación, el expolio fiscal y tantos otros sintagmas que evidentemente nos imponen como una caja de muertos. No me da la gana. ¿Son presos políticos? Claro que sí, por fascistas. Sí que podemos aspirar a jugar a la contra con humor y cambiar precisamente también esas palabras. En vez de derecho a decidir, derecho a opinar. ¡Qué caramba! Si es lo único que hay. Y luego, sobre todo, que eso sí, está bien recordar que
que están en la cárcel por hechos, no por ideas. Luego el adjetivo político se puede poner ambos sustantivos, pero evidentemente están en la cárcel por hechos y no por ideas. De la mano del préstamo CTLM, recuerda que el préstamo CTLM tiene respuesta inmediata. Ignacio Rodríguez Burgos nos trae la actualidad económica y financiera cada mañana. ¿Y esta mañana qué es lo que tenemos, Ignacio? Pues tenemos fuertes subidas en la bolsa española. Ha abierto con una subida del 1,40% el IBEX 35 a los 9.725 puntos. Destaca especialmente CaixaBank. CaixaBank ahora mismo avanza un 6,5% y es la reacción de los inversores, la reacción del mercado a esa operación de venta, una de las mayores operaciones inmobiliarias de los últimos años en nuestro país, la venta del 80% de los activos del ladrillo que tiene CaixaBank a Lone Star. El sector del ladrillo, hay mucho movimiento, arrastra después esta subida de CaixaBank al resto de los bancos, también sube Sabadell, Bankia. Deciros que el ladrillo fue el exponente máximo de la burbuja y hablando de burbujas, pues se ha vendido la empresa más antigua de España. La empresa más antigua de España es Codorniu y se ha vendido al fondo estadounidense Carlyle, el 60% de las acciones. Deciros ya que las dos empresas emblemáticas del Cava, tanto Codorniu como Freyssinet, están ya controladas por multinacionales, por inversores extranjeros. Deciros también que junio se despide con el recibo de la luz más caro del año, de media 65,5 € megavatio, un 17% más caro que hace 12 meses, y que el gobierno sigue trabajando en eso que denomina paquete fiscal, que no es nada más y nada menos que una subida de impuestos. No solo va a subir el gasóleo, lo va a equiparar con la gasolina en ese paquete de impuestos verdes. También se va a elevar el IRPF, eso es lo que se está estudiando, y además ayer la propia ¿Qué me ministra... dices, Ignacio? Pero sí. El profesor Rodríguez Brown no lo sabe, ¿no? No, él ya está con la mosca detrás de la oreja. Él vive con la mosca detrás de la oreja. La tiene allí siempre instalada, ¿sabes? Y además, con razón, porque no solamente es el IRPF, sino también establecer un suelo mínimo del impuesto de sociedades, pero no os estoy diciendo nada que no haya repetido en diferentes ocasiones el Partido Socialista antes de llegar al gobierno. Apuntar también, es un dato que acaba de salir, que la tasa de ahorro de los hogares cae más del 4% en los 3 primeros meses del año, según los últimos datos que acaban de llegar a esta redacción. Qué bonita expresión es esa, ¿eh? Los últimos datos que acaban de llegar a esta redacción. Sí, a mí me recuerda a Lugran. Caliente. Te ha quedado un poco antiguo. ¿Qué vamos a hacer? Es que Lugran hizo mucho daño a esto. Pilar no sabe de lo que hablas, por ejemplo. Lugran, ni la menor idea. ¿Eso qué era? Pues una serie de periodistas. Una serie de televisión, sí. Que salía ahí la señora... Quizá la primera serie de periodistas que llegó a este país. ¿Cómo se llamaba la señora? Me sale la señora Graham, pero está... Sí, a mí también me sale la señora Graham. La señora... lo diré. En algún momento me acordaré. Bueno, hasta luego, Ignacio. Hasta luego, un abrazo. Son las 9:27, 8:27 en las Islas Canarias. Pues hemos hablado del Consejo Europeo, hemos hablado del nuevo presidente de Radio Televisión Española, o candidato de momento, candidato a presidente, el periodista Andrés Gil. Hemos hablado de Torra y de Morenés y de Borrell y de Pedro Sánchez. Hemos hablado de... Es que veo que no hemos dicho nada de la carrera que hay en el Partido Popular. Nos parecía que iba a ser el gran acontecimiento político del verano, y a medida que van pasando los días da la impresión de que va interesando cada vez menos, sobre todo después de ver el grado de inscripción que ha tenido entre los afiliados del Partido Popular. La elección por primera vez, la elección de su presidente con este formato, con este procedimiento. Hombre, en las últimas horas sí es verdad que Pablo Casado ha endurecido un poquito el verbo, digamos, o ha entrado ya en el cuerpo a cuerpo con Soraya Sáenz de Santamaría y con Dolores de Cospedal. Ayer decía el señor Casado que a él le están poniendo zancadillas porque él ve que hay mucho optimismo entre sus partidarios, que cree que pueden ganar claramente el próximo jueves. Dice que no va a buscar ningún puesto si no gana en el Congreso Extraordinario, aunque no abandonará el PP, o sea que no se integrará en ninguna otra candidatura y que no le vayan ofreciendo cargos las otras aspirantes porque no lo va a aceptar.
y que esto de decir yo no estaba en la dirección del PP cuando lo de los afiliados, que es lo que dijo Soraya Sáenz de Santamaría, hombre, alguien no puede liderar un partido político del que está renegando. Ayer volvió a decir Pablo Casado esto de que cuando venían mal dadas, cuando los resultados eran malos, quien tenía que dar la cara ante la prensa era él, porque ni Soraya ni Cospedal se animaban a hacerlo. Y cuando las noticias eran buenas, entonces sí, estaban deseando aparecer ante los medios de comunicación. Y alguna cosa más que dijo el señor Casado respecto de sus competidoras. Pilar, ¿tú tienes datos sobre...? Yo creo que realmente nadie sabe lo que puede ocurrir, porque es verdad que el voto de los militantes desconcierta mucho, porque cuando hablábamos de compromisarios, pues en el PP más o menos tú sabes por dónde pueden ir, pero aquí es complicado. Sí es verdad que Pablo Casado, que cuando se presentó todo el mundo pensaba, bueno, pues a ver, ¿hacia dónde va Pablo? Si con Soraya, con Cospedal, ¿con quién va? Bueno, yo creo que Pablo sí en este tiempo se ha ganado el ir con él y ya está, y el movilizar y llegar más lejos de lo que yo creo que Soraya y Cospedal pensaban que podía llegar, y creo que tiene muchas opciones de pasar el corte del día 5. Lo que ocurre es que después del corte del día 5, yo creo ya que ahora ha perdido interés, con el respeto para todos los candidatos, el debate, porque es verdad que es un debate solo de recriminarse unos a otros lo que no han hecho, porque bueno, si tú miras a cada uno el discurso tiene parte de verdad, y sobre todo todos saben qué es lo que se les reprocha en el partido, que es diferente, que yo creo que esto es lo importante. Aquí no estamos hablando de votantes, estamos hablando de militantes que ven las cosas de forma muy diferente a lo que lo ve incluso un votante del PP. Entonces yo creo que a partir de aquí, en la segunda vuelta, es donde sí vamos a ver, diga lo que diga Pablo, ese intento de candidatura de unidad, porque no creo que el PP pueda aguantar a esa segunda vuelta de los compromisarios sin salir más trasquilado que ha salido ahora. Cospedal es la única que se ha comprometido, y esto se lo van a recordar, quede como quede el día 6. Ella ha dicho que haría una candidatura de unidad si no es la que gana, y esto va a pesar. Y luego, a partir de aquí, sumar, buscar que quede solo uno. Yo creo que podrían encontrarse con que los militantes digan una cosa y los compromisarios otra, y esto sería un problema mayor. Entonces, creo que en el PP, o lo que queda del aparato, porque cuando hablamos del aparato del PP yo tampoco sé ya quién es el aparato del PP, quieren a toda costa que a partir del 5 solo quede uno, y no sé, no tengo ni idea porque creo que no hay datos, pero puede que Pablo sí que pase. ¿Los demás seguís con algún interés esta competición interna? Sí, yo con el interés muy describible con que veo el fenómeno de las primarias en general, porque realmente las primarias del PP son perfectamente útiles para criticar las primarias. Es decir, claro, ¿qué diferencia hay entre la señora Cospedal, el señor Casado y la señora Santamaría? Es decir, hemos oído proyectos distintos sobre cómo gobernar España, sobre si la eutanasia tiene que ser o no tiene que ser admitida por los populares, y si vamos a qué tipo de relaciones mantenemos con el independentismo, bueno, etcétera. O sea, hay realmente proyectos distintos en el Partido Popular. Por supuesto que no. Entonces lo único que hacen es decir, tú lo hiciste mal aquel día y tú más. Tú eres responsable de esto y no de aquello, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, que efectivamente es lo que está pasando, hombre, la verdad es que en un partido, que no digo que sea el caso del PP, pero en un partido articulado ideológicamente, es decir, con sus mecanismos de democracia representativa perfectamente afinados, con sus debates ideológicos, estratégicos en su punto, ¿cómo va a haber proyectos distintos entre candidatos a la hora de...? En fin, es que es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de debates va a haber si esos debates realmente se hacen con justeza y con precisión en la vida corriente y normal de los partidos? Por lo tanto, realmente toda esta especie de Cafarnaúm en torno a las primarias del PP no deja de ser de revelar la propia insustancialidad de las primarias en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Sabino, yo lo he seguido, los últimos días lo seguí en un momento
con el interés de saber si Casado podía en algún momento convertirse como una especie del Zapatero del PP, pero yo creo que con la evolución que ha seguido los últimos días eso prácticamente está descartado, ¿no? Porque es un panorama mucho más complejo donde entran compromisarios, afiliados y un panorama que además desconozco totalmente, ¿no? Pero sí que a ese momento quizás de euforia, curiosidad, ya se ha pasado y ha entrado en una especie de monotonía, que va a ser ese echarse en cara cosas pequeñas, pero que no va a cambiar evidentemente una renovación ni la cara del partido. Amón. Yo creo que las posibilidades de Pablo Casado eran muy pocas cuando empezó la carrera, y él la inició antes incluso de conocerse que Feijóo no se presentaba, de cuanto lo están ahora. Y esta especie de armisticio que han acordado Soraya y Cospedal obedece, creo que al miedo que le tienen y a la preferencia de jugarse ellas dos la final, dejando fuera de juego a Pablo Casado. Pero si Pablo Casado entra en la final, yo creo que va a ser el ganador, precisamente porque luego los votos de la otra se irán al destino obviamente contrario, ¿no? Y en ese sentido sería la consolidación no de un modelo político, sino de una generación. Se diría que la virtud que aporta Pablo Casado, o la característica más que la virtud, es su juventud. La renovación pasa por su aspecto y por su sonrisa, y también porque su linaje aznarista le distingue un poco del linaje marianista, ¿no? Creo que solo caben esos matices, porque después, para escudriñar los otros, hay que apelar al conocimiento que tiene el partido de Cospedal, al ejercicio de gobierno que ha hecho Soraya, cada una en su esquema de definición. Pero creo que la pugna de estas dos cabezas de la bicefalia del PP va a terminar beneficiando a la candidatura de Pablo Casado. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, Amón y Pilar Gómez, esto es un bonito acontecimiento. Una efeméride. Seguro nos equivocaremos los dos, pero... No hay necesidad. Lo que no me habéis dado es un pronóstico de cuántos de los que se han inscrito realmente van a acudir a votar el jueves. Porque la posibilidad de que semana. precisamente... La posibilidad que precisamente esa lucha entre Cospedal y Soraya triture a Casado, ¿la contempláis? ¿Que triture a Casado? Uh-huh. Es que yo creo que Casado sí que tiene opciones en... Nadie se atreve a decirlo dentro del PP, pero es verdad que las encuestas que ellos van contándote, es decir, cada uno, y las encuestas que se van conociendo, yo creo que en las bases Casado tiene esa posibilidad, y que es verdad que les beneficia mucho el... Hay un momento en que en el PP también piensan, hay que elegir entre Cospedal o Santa María, y eso hay gente que no le gusta, que no le cuadra. Uh-huh. Yo no veo esa opción, pero vamos, que no tengo ni idea realmente de lo que puede pasar de verdad. Cuando lleguemos a la segunda vuelta, si se llega, que yo la duda que tengo, es mucho más sencillo, porque esto es ir sumando compromisarios y eso lo sabemos hacer todos, y en el PP también, porque lo han hecho siempre así. Hay algo además en Casado frágil, ¿eh? A mí me parece que no se puede olvidar, con la independencia de que tiene razón Rubén respecto a lo de la generación y la juventud, y etcétera, etcétera, que es lo único que efectivamente puede aportar un debate de esas características. Pero yo creo que, en fin, las acusaciones que se dirigieron contra él respecto a sus convalidaciones y sus títulos no son baladís. Y sus explicaciones, a mi juicio, no resultaron convincentes. Y eso es algo que también, no sé en qué medida lo pueden tener en cuenta los militantes del partido, que me parece que en una medida muy escasa, pero sí que puede gravitar de manera perjudicial en su desarrollo como líder, ¿no? Que sepáis que la señora de Lugrán, la editora del periódico, se llamaba la señora Pinchon, o una cosa así parecida, y bien pronunciada. Bueno, nos da tiempo a indultar a alguien en esta mañana del viernes. Rubén. Pues voy a indultar a Santiago Amón, no como hijo, sino como oyente, aunque no es fácil diferenciar los terrenos, menos todavía cuando la tertulia de mediodía de Antena 3, la radio bien hecha, se trasladaba al domicilio familiar con los mismos integrantes y con otros invitados, que si Garci, que si Andrés Montes, que si Juan Luis Cano, que si Alfonso Usía. Sorprendía ponerle cara y apetito a las voces, y se agradecía la ausencia de publicidad, del mismo modo que Santiago Amón agradecía sin duda que no hubiera límites a sus intervenciones. Un hombre no ya culto, sino sabio, tan sabio que en lugar de hablar inglés, hablaba latín y griego antiguos, leía la Eneida de Virgilio como quien hojea el catálogo de Ikea.
Podría desprenderse de este retrato una figura de incienso y altivez, pero Santiago Amón era un hombre muy ameno, buen torero de salón, muy bueno yo diría, futbolista ambidiestro que llegó a militar en el Palencia y maestro de la dialéctica y también de la oratoria, como demostraban sus conferencias sin papeles ni fisuras. Un conversador que se movía no tanto en círculos como en espacios cuadrados, como si estuviera recorriendo el perímetro de una estoa ateniense o de un claustro medieval. Fraile pudo haber sido, y director de orquesta le hubiera gustado ser, a mí me parece, pero una y otra posibilidad hubieran malogrado su dimensión filantrópica de humanista. Santiago Amón estimuló la ética y la estética de quienes le rodeamos y de quienes le escucharon. Nos dio a todos, las llaves de la biblioteca de Alejandría, y lo hizo con bonomía y calidez. Qué divertido era Santiago Amón, y qué privilegio fue aquel de visitar el Prado a su lado, de compartir la enésima despedida de Antoñete, otra vez sí, de comprender el Guernica en sus entrañas y de visitar las calles de Madrid, escuchándolo incluso mascullar que había que demoler o volar la Almudena, no por anticlericalismo, sino por la aberración urbanística que representaba el horrendo complejo catedralicio. Hablo de Santiago Amón hoy porque se cumplen mañana 30 años de su muerte. Me enteré de la noticia por la radio y me gustaría decir que sigue vivo, pero si siguiera vivo me parece que no lo estaría, o no lo estaríamos echando tanto de menos. Yo creo que el poema más barroco que se ha escrito en lengua castellana, más todavía que el de Manuel Machado, es aquel de Rafael Alberti, que lo titula Chuflillas a un torero, en este caso al Niño de la Palma. Vean usted lo que es el espíritu del barroco, el derroche de la palabra. Aire que al toro torillo le pica el pájaro pillo que no pone el pie en el suelo, que revuelo. Ángeles con cascabeles arman la marí morena, plumas nevando en la arena, rubí de los redondeles, la virgen de los caireles bajo una palma del cielo. Alas en las zapatillas, cefiros en las sombreras, canario de las carreras, vuelas en las banderillas, campanillas te nacerán en las chorreras. Vengas o no en busca mía, torillo, mala persona, 2 cirios y una corona detrás de la enfermería, qué alegría. Que salero, cógeme, torillo fiero. De la gloria tus pitones bajé gorrión de oro, a jugar contigo al toro, no a pedirte explicaciones, a ver si te las compones y vives, vuelves vivo al chiquero. Qué alegría, que salero, cógeme, torillo fiero. Te digo, y te lo repito, para no comprometerte, que tenga cuernos la muerte, a mí se me importa un pito, da toro, torito, un grito y a la gloria en angarillas. Que salero, que te arrastren las murillas. Cógeme, torillo fiero. ¿Qué le pareció, don Carlos? 30 años de la muerte de Santiago Amón, era una figura absolutamente deslumbrante, esa es la verdad. O sea, para quienes compartían micrófono con él, pues por un lado era un gozo y un privilegio, y por otro lado era tal exhibición de sabiduría unida a la humildad en la exposición, que debía ser difícil no sentirse un poquito apocado al lado de Santiago. Era además, o fue, a mi juicio, el último crítico de arte inteligible. La última persona a la que se le entendió describir un cuadro en cualquier lugar. Y un edificio. Porque hay por ahí en YouTube un programa maravilloso de televisión española de será hace 50 años, que consiste únicamente en que se sube Santiago Amón a un coche al comienzo de la Gran Vía, el cámara se sube con él dentro del vehículo y el vehículo va avanzando despacito por la Gran Vía. No está editado, dura 1 hora y todo el tiempo es... Por la ventanilla se va viendo cada uno de los edificios y Santiago Amón va contándote la historia del edificio, el estilo arquitectónico, la vida del arquitecto, así durante 1 hora sin edición. O sea, todo va de suyo. Gracias, Amón, por el indulto de esta mañana. Seguro que en nombre de todos los oyentes que conocieron a Santiago Amón como oyentes, pues puedo hacerlo, el agradecimiento. Y nos toca ya saludar a Juan Ramón Lucas, claro que... ¿Dónde está Juan Ramón? Es que hoy no hay nadie en este estudio. Estamos Pilar, yo Marisol, buenos días. Has hecho... Hola desde Alicante.
he oído que hoy la sección estrella del programa, ¿verdad? La que entra entre las 8 menos 20 o así. Esa no es la sección estrella, eso es lo que dicen ellos. Sí, que no tenías a nadie y te sentías... La sección estrella, pues digamos, son mis comentarios de las horas en punto. Sí, también. O incluso esta transición también está adquiriendo relevancia. Eso ya lo dices Pasa tú. que yo no sé si llega a la altura de lo de horas anteriores, evidentemente. Oye, nada, es que yo sigo mi recorrido por las emisoras, a ver en cuál nos podemos quedar definitivamente. Alicante no está mal. No está mal, hay buena temperatura, interior y exterior. Tu Alicante lo tienes bastante trabajado, ¿no? Sí, pero vamos, nunca es suficiente venir por ahí. No te cansas de venir aquí al lado del Mediterráneo, Así que, oye, pues nada, hoy vamos a hablar de viajes con destino no desconocido, sino equivocado, que no es lo mismo. El destino desconocido pues es una cosa muy romántica, el destino equivocado te fastidia las vacaciones o puede fastidiarte la vida. Nos inspira una sentencia que ha dado la razón a un caballero que iba a Madrid y terminó en las Islas Galápagos. Ajá. ¿Cómo? Porque salió desde Bogotá, tenía que hacer escala en Guayaquil, pero se quedó dormido en el avión. El tribunal ha condenado a la línea aérea por negligencia, claro, se quedó dormido, nadie le avisó, nadie le sacó del avión, supongo que no limpiarían el avión ni revisarían correctamente, y cuando se despertó estaba en las Islas Galápagos, que es un sitio que está muy bien, pero no para ir de esa forma, sino para ir de una manera consciente y decidida y disfrutarlo. Entonces, le vamos a preguntar a los oyentes si eso les ha pasado alguna vez, o quedarse dormidos en un medio de transporte y aparecer en otro sitio, en un tren o en un autobús, o incluso querer ir a una ciudad, equivocarse al darla y contratar con la agencia de viajes un viaje a un país y a una ciudad y a un lugar completamente distintos al que queríamos ir. Equivocaciones o viajes en los que nos hemos equivocado por la razón que sea y hemos terminado en otro sitio. Ya si nos quieren decir si les gustó o no el inesperado destino, pues también está muy bien, pero en principio hablamos de esas equivocaciones. Y damos los teléfonos, si te parece. Venga, 914262599 y el 34. El 609 831034. 10, que es 10, eso es, vale, perfecto. Qué aplicados a fin de curso, ¿eh? ¿Cómo se nota? Es que estamos ya, vamos, en mi caso pues ya estamos cansados de dar el teléfono y... La seño nos aprueba. Estudiar a última hora. Hasta ahora mismo, Juan Ramón, no te vayas lejos. Marisol, reparte unos Callahan a estas personas. Camino del fin de semana con el zapato más cómodo del mundo, con los Callahan, que son tan cómodos porque en Callahan solo utilizamos pieles naturales de la más alta calidad, combinadas con suelas flexibles gracias a su material exclusivo de última generación, Adapt Light, diseñadas para que te sientas ligero como una pluma durante todo el día. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí hemos llegado por esta semana. Pilar Gómez, que tengas un bonito fin de semana. Igualmente. Adiós, Arcadi, hasta la próxima semana. Adiós, Sabino, cuídate mucho. Eso haré. Adiós, Amón, disfruta de Sevilla. Gracias. Vamos camino de las 10 de la mañana. En 6 minutos nos ponemos ya en la hora en punto, que serán las 9 en Canarias. Contamos a esa hora las noticias y de inmediato continuamos.